La comunidad de Hytale siempre está haciendo teorías y especulando sobre el juego, y es que Hytale es un juego del que sabemos algunas cosas que desde luego han animado a la gente a crear muchas teorías. Así que en este vídeo vamos a repasar las mayores teorías de la comunidad de Hytale, entre ellas algunas mías que creo que podrían llegar a pasar. La mayoría de estas teorías tienen bases en posts de Hypixel Studios y otras son más especulativas, así que esperemos que aceptemos alguna de ellas. Si os gusta el vídeo ya sabéis, dadle un buen like y suscribiros al canal para estar atentos a todas las noticias y contenido que sale de Hytale. Sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos al Rincón de Hytale. Bien, la primera teoría que tenemos en el día de hoy es una teoría que ya llevo mucho tiempo defendiendo y que ha evolucionado bastante y que ya se ha prácticamente vuelto un meme de la comunidad, y es la teoría del hub social. Bien, la teoría del hub social consiste en que el modo online de Hytale será un hub en el que podremos hacer diferentes actividades como ver contenido en una obra de teatro, participar y ver batallas en un coliseo, ir a un mercado a comprar cosas, volar por el hub, jugar a juegos de mesa, hacer rol, ver los perfiles de los siguientes jugadores y mucho más. Además, podría ser un buen lugar para hacer eventos de comunidad o presentaciones de nuevas versiones o expansiones. Luego, si queremos, podremos cruzar diferentes portales por los que accederemos a los diferentes minijuegos de Hytale, ya sean competitivos o casuales. Este es un poco el resumen de mi teoría del hub social, así que veremos si finalmente ocurre o no. Aunque a mí personalmente me encantaría que pudiésemos hacer todo esto en un hub. Bien, la siguiente teoría tiene que ver con la posibilidad de que Hytale sea un juego gratuito. Esto es algo sobre lo que se lleva especulando durante mucho tiempo y nunca ha sido confirmado oficialmente por Hypixel Studios. Bien, os preguntaréis en qué se basa esta teoría. Pues en varias cosas, la verdad, entre ellas el hecho de que Hytale tendrá un marketplace donde se podrá comprar contenido creado por jugadores. Esta teoría además se basa en que Hytale saldrá en móviles, y es que la mayoría de juegos que salen para móviles son gratuitos. También tenemos que tener en cuenta que Hytale es un juego de Riot, siendo la mayoría de juegos de Riot gratuitos. Aclarar que los juegos publicados por Riot sí que suelen ser de pago, pero Hytale no es un juego publicado por Riot, sino que es un juego propio de Riot. Por lo tanto, se mantiene el punto de que la mayoría de juegos propios de Riot son gratuitos. Por otro lado, el hecho de que siempre se ha hablado de Hytale como un juego muy social en el que la principal preocupación es que sea accesible para la mayor cantidad de jugadores posible, y que se haya hablado de Hytale como un juego como servicio, también prueba un poco el hecho de que el juego pueda llegar a ser gratis. Así que veremos finalmente qué pasa, pero desde luego es una de las teorías que yo personalmente sigo defendiendo y me sorprendería mucho que Hytale finalmente fuese de pago. La siguiente teoría tiene que ver con el marketplace de Hytale, y es que es un tema del que sabemos muy poco, pero desde luego hay algunas cosas que se pueden especular. Por ejemplo, la mayoría de juegos que tienen un marketplace tienen una moneda que puedes comprar para gastar cosas dentro de ese marketplace, como por ejemplo podrían ser las Hycoins. Además, me gustaría analizar dos marketplaces que creo que Hypixel Studios está tomando como inspiración, como son el marketplace de Minecraft Bedrock y de Roblox. El de Minecraft Bedrock se basa principalmente en una serie de empresas que están verificadas por Mojang y que sacan contenido como skins, mapas de aventura, etc. y que suelen ser de bastante calidad, por lo que podría ser una buena forma de ampliar el contenido que tiene el juego. Por otro lado, el marketplace de Roblox es mucho más loco, y es que todo el mundo puede crear cosas gracias al editor de Roblox como experiencias, cosméticos y mucho más. Esto se podría trasladar a Hytale en una especie de red social en la que la gente publica de cosméticos, mapas de aventura, mods, texturas, etc. que han sido hechas por personas comunes y que simplemente las quieren compartir con el resto del mundo. Algo así como lo que tiene también los Sims 4 con la red para compartir construcciones y sims. La siguiente teoría también es mía y tiene que ver con el modo aventura y la historia que nos van a contar, y es que la idea general que se tiene es que nosotros accedemos a Orbis con el objetivo de ayudar a Gaia a derrotar a Varin, que digamos que es el enemigo principal de la historia. Hasta hace unos días mi teoría era que Gaia y Varin eran amigos y crearon conjuntamente el modo de Orbis. Hubo una gran discusión entre ambos y Varin decidió tomar el control del mundo expandiendo la corrupción por todo Orbis. Entonces Gaia, para defenderse, decide invitarnos a nosotros a ayudarla, por lo tanto somos los héroes de esta historia. Personalmente diría que al final no mataríamos a Varin, sino que lo derrotaríamos y que Gaia y Varin decidirían reconciliarse. El tema es que hace unos días subimos que Nexus también será un alterverso que formará parte del modo historia de Hytale, por lo que mi teoría definitiva de momento es que Gaia es la creadora de Orbis y Varin es el creador de Nexus, siendo el objetivo principal de Varin someter a Orbis a su control, queriendo expandir la corrupción en ese mundo para que se convierta en un hogar para él como lo es Nexus. Así que veremos finalmente qué pasa y cuál sea la historia que nos contarán, pero creo que mis teorías son bastante interesantes y tengo mucha curiosidad por ver qué hacen finalmente. Pasamos ahora al apartado de especulaciones, y es que la primera especulación que tenemos es que Hytale saldrá en el launcher de Riot. Esto es algo que se lleva hablando mucho tiempo y sería muy interesante, ya que en el launcher de Riot ya tenemos por ejemplo un Quebec promocionando Hytale. Además, molaría poder acceder a todo desde ese launcher y daría mucha publicidad al juego a gente que tal vez no lo conozca, y al verlo en el launcher pues decidiría si tal vez probarlo, ya que al fin y al cabo la base de jugadores de Riot es muy grande. Por otro lado, ha habido mucha especulación acerca de si habrá terror en el modo aventura de Hytale. Esto lo desconocemos, pero sí es verdad que tenemos tweets antiguos de Noxy en el que comentaba que buscaría una forma de hacer el juego lo más accesible posible para todos los públicos, pero a la vez querían poner contenido un poco más adulto, siempre y cuando se mantuviese en el PEGI. Aunque eso sí, aún desconocemos el PEGI que tendrá Hytale, aunque yo me inclino a que será un PEGI 13 lo más probable. Por último, vamos a hablar sobre temas de fechas de lanzamiento y betas. Como sabéis, hace unos días John Hendricks, el Game Director de Hytale, comentó que le parecía muy útil utilizar betas cerradas y betas abiertas, por lo que probablemente sí tengamos al final betas de Hytale. Por otro lado, hemos conocido también recientemente que el motor de Hytale probablemente empezase su
reescritura en mayo de 2021, por lo que ya llevan varios años trabajando en ello. Además, sabemos que este año no podremos jugar a Hytale, pero sí sabemos que habrá un blog post más este año. Así que teniendo en cuenta todo esto, viendo un poco la opinión general de la comunidad, parece que hay un consenso general en que el próximo blog post será muy importante y marcará los pasos que seguirá Hypixel Studios en 2024, siendo estos probablemente el lanzamiento de una beta cerrada a mediados de año. Luego tendría que haber una beta abierta que podría ser también en 2024, aunque podría irse más al año 2025, que es el año en el que la mayoría de jugadores cree que saldrá Hytale, que es un poco también el año que yo creo que finalmente saldrá Hytale. Pero bueno, veremos finalmente lo que ocurre, y aunque creo que no estamos tan lejos de poder jugar al juego. Así que gente, estas son todas las teorías y especulaciones de Hytale resumidas en un mismo vídeo, para que estéis un poco al corriente de todo lo que la comunidad ha estado especulando y comentando en los últimos meses. Si os ha gustado, os animo a darle un buen like al vídeo, comentar vuestra propia teoría o hablar de alguna de las que he mencionado, y también os animo a suscribiros al canal si aún no lo estáis. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta ahora. Adiós.